Bueno, ahora cómo voy a relacionar mi clase con la clase modelo con la clase persona controller. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Digamos, yo voy a tener acá, voy a dibujar acá, digamos que este sería el objeto. En este caso, el objeto que va a ser de tipo persona controller. Y digamos que el objeto se va a llamar controlador. Vamos a hacer un poco más grande esto. Vamos a colocarlo de nuevo. Vamos que yo tengo aquí una clase. Este va a ser de tipo, vamos a hacerlo más grande una vez. Va a ser de tipo persona controller. Y le voy a poner controlador. ¿Sí? Bueno, sé que la clase internamente va a contener una colección. La colección que va a contener me va a permitir guardar varios elementos o varios objetos, en este caso de tipo alumnos, de tipo gerentes y de tipo profesores, ¿verdad? Entonces esto los voy a contener acá en esta colección. Ahora, esta colección me va a servir para alimentar, digamos que yo tuviera acá 3 ventanas, ¿sí? Acá 3 ventanas. ¿Cuáles serían esas ventanas? Sería, por ejemplo, la ventana de alumnos, la ventana de profesores y la ventana de gerentes. Bueno, ahora, esta colección, digamos, yo la voy a relacionar con las 3 ventanas. Para hacer eso, yo tendría que venir y crear, por ejemplo, 3 objetos de este mismo tipo para que hagan referencia, digamos, a una colección que yo voy a contener acá. Entonces, podríamos decir que yo voy a venir y voy a crear un objeto tipo persona controller. Y a este señor le voy a poner, por ejemplo, A de alumnos. Voy a crear otro objeto más de tipo persona controller, de tipo P de profesores. Y acá otro objeto tipo persona controller de tipo G de gerente. Entonces significa, y cada uno de estos objetos ya sabemos que cuando se instancia va a tener una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esta es la dirección de memoria de este objeto y esta es la dirección de memoria de este objeto. Entonces, el asunto es que cada uno de los objetos que tenemos acá va a tener su propia referencia en memoria. ¿Sí? Entonces, cada uno va a apuntar a una colección distinta, no a la misma. Aquí no lo voy a colocar. Entonces, cada uno va a tener su propia colección, ¿verdad? De información. Lo vamos a colocar acá para que, digamos, cada uno va a tener su propia colección, no a la misma, porque aquí es por eso estoy dibujando las direcciones de memoria. Eso significa que si del lado de la ventana alumno yo agrego un objeto, creo un objeto y lo meto a esta colección que está en esta dirección de memoria, se almacena acá. ¿Sí? Vamos a decir que se almacena acá. Pero si creo un profesor y lo guardo en la colección de esta dirección de memoria, acá ya no va a existir el objeto anterior porque es una colección totalmente distinta a la anterior y la voy a guardar también en la primera. Entonces yo tengo acá 2 colecciones distintas y al final yo no quiero eso, sino que precisamente lo que quiero es tener una sola colección donde almacene todo. Entonces lo que realmente quiero al final es hacer lo siguiente, que cuando instancio este objeto, se asigna una sola dirección, se asigna una dirección de memoria y a esa misma dirección yo quiero que apunte
la ventana profesores, la ventana alumnos y la ventana gerentes. Y esta misma apunte a ese objeto que se creó. Para llegar a hacer eso, debemos de aplicar un patrón de diseño que se llama Singleton, que lo que hace este patrón es permitir solo a una instancia de esta clase. Y eso me va a servir para manejar solo una colección para todas las ventanas que yo voy a necesitar. De manera que no voy a crear instancias distintas para no tener el problema de tener la información separada, sino que simplemente tenerla en una sola. Y para eso voy a implementar ese patrón de diseño llamado Singleton para permitir una sola instancia de esa clase para manejar una sola lista. Y esta me va a servir a mí para enlazar mi clase modelo persona con persona controller. Y lo vamos a hacer a continuación.